Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy les traigo este recetón que me encanta hacer y hoy se los comparto a ustedes. Y quédate que al final te voy a dejar 3 consejos para que te salga mucho mejor. Como siempre, los ingredientes están en la descripción del video. Vas a comenzar salpimentando el pollo por los dos lados antes de cocinarlo, que esto va a hacer que quede mucho más sabroso. Luego lo vas a llevar a una olla con aceite bien caliente para dorarlo de los dos lados. Acá no querés cocinarlo mucho, sino simplemente dorarlo a fuego fuerte. Mientras tanto te vas a agarrar una cebolla, la pelás y la cortás en tiras no muy gruesas ni muy finas y las vas a reservar para después. Después anda a controlar el pollo para que no se te queme, lo vas a ir dando vuelta y no te preocupes si no te queda dorado perfecto porque no es necesario. Luego vas a agarrar un morrón rojo y lo vas a limpiar bien sacándole las semillas, importante la parte blanca para que no le dé gustito amargo a la preparación. Lo lavas bien y lo vas a cortar en tiras más o menos de 1 centímetro. Y yo le sumé un morrón verde que tenía en la heladera, también le podés sumar puerro si querés o alguna otra verdura que le va a aportar mucho sabor. Ahora sí, retirás el pollo del fuego y lo reservás para después. Después te cortás una zanahoria que también se la vamos a agregar, que le va a aportar mucho sabor y color a la preparación. Y en la misma olla donde doramos el pollo vamos a aprovechar ese aceitito que soltó. Vamos a agregar la cebolla, los morrones y la zanahoria. Revolvemos un poquito y a esto le vas a sumar un ajo picado. Después le vas a agregar los condimentos. Le pones una cucharada de pimentón o paprika, pimienta y ají molido, que le va a dar un sabor impresionante. Revolvés todo bien y no te preocupes porque se te pegue en el fondo, porque cuando le agregues el líquido se va a levantar todo. Le sumás el pollo por arriba y ahí entra la salsa de tomate, que te dejo las cantidades en la descripción. Y también le vamos a agregar caldo de verdura, que en el caso que no tengas puede ser caldo de pollo o simplemente agua. Y lo vas a cubrir casi por completo con el líquido. Esto lo tapás y lo dejás cocinando una media hora. Mientras hace el pollo te pones unas papas a hervir. Mientras te digo que te dejo en la descripción mi Instagram y TikTok, donde ya somos casi 200.000 personas. Una tremenda locura. Cuando las papas ya están, las vas a escurrir y luego las vas a secar con un papel, porque las vamos a hacer en la sartén. Vas a ir cocinándolas con un poquito de manteca o aceite y las condimentás con sal y pimienta. Acá solamente queremos dorarlas porque ya las habíamos cocinado hervidas, así que cuando las tengas dada vuelta le agregas romero seco, le va a dar un saborcito riquísimo y las retirás. Cuando ya pasó más o menos media hora, 40 minutos, agregás las arvejas, las revolvés bien y apagás el fuego y lo dejás unos 10 o 15 minutos reposando para que se integren bien todos los sabores. Y listo, te queda solo emplatar y acá te dejo los 3 consejos que te había dicho. El primer consejo es, si querés que la salsa te quede más espesa, podés agregarle un poco de maicena diluida en agua. El segundo consejo es, hacelo con tiempo porque te lleva bastante esta receta, pero te aseguro que vale la pena esperar. Y el tercero es que no te quedes sin salsa durante la preparación. En este caso puedes agregarle un poco más de agua caliente. Muchas gracias por ver, nos vemos la próxima. Chau chau.